Buenos días, vamos a dar inicio entonces al protocolo de investigación del proceso de investigación correspondiente al seminario de trabajo de grado. Vamos a iniciar entonces con esta lámina que indica la idea. ¿Cuáles son los aspectos formales en el aspecto de la idea? Al principio debes tener una idea de lo que vas a realizar. Esa idea es la que va a originar realmente el trabajo en sí, las cuales pueden provenir de distintas fuentes. Puede ser de comentarios, de algo que te guste, que te llame la atención, y comienzas a desarrollar esa idea o interés a través de un tema o un problema en un área, un tema en una línea de investigación. Revisas la línea de investigación y puede ser que en el contenido de la línea de investigación encuentren una temática que les llame la atención. Un tema de un trabajo de grado ya investigado que quisieras profundizar o continuar con ese trabajo que ya han realizado. Debe existir una pregunta de la investigación. Esa pregunta de la investigación es la que realmente te va a conducir a buscar toda la información que se requiere para realizar este tipo de investigación. Ella pretende responder y deriva del planteamiento del problema que has formulado previamente. Lógicamente, después de haber revisado la parte referencial, buscar material en la biblioteca o en internet, en Google académico, tú vas a hacer un planteamiento del problema del área donde tú realmente te encuentras interesado en realizar ese tipo de trabajo. Siempre vas a formular solo una pregunta. Esa pregunta prácticamente condensa toda la problemática de una temática o de un tema que tú quieres desarrollar. Si tú redactas bien esa pregunta de la investigación, vas a lograr obtener toda la información que requieres para desarrollar tu tipo de trabajo. ¿Cómo va a ser esa pregunta? Más adelante te voy a indicar. Si alguien, Luis, bienvenido, si quieren intervenir pueden hacerlo, pero recuerden que nada más tengo 40 minutos y ya llevamos 15. Ok, vamos entonces con otro aspecto. El tipo de la pregunta de la investigación que uses te va a ayudar, como te lo dije, a delimitar la investigación. Una vez formulada la pregunta principal, deberás centrarte en la identificación de las subsiguientes preguntas, pero la pregunta madre o la pregunta matriz es la que va a generar esas subpreguntas que van a hacer las interrogantes que vas a colocar al final del planteamiento del problema. ¿Por dónde vas a empezar en lo que se refiere a la pregunta de la investigación? Tiene que ser congruente con la metodología y lógicamente debe reflejar un paradigma, si es cualitativo o cuantitativo. En el caso de pregrado la mayoría son cuantitativos. ¿Cuáles son los aspectos formales de la pregunta de la investigación? Se puede derivar de la práctica diaria, de la discusión con amigos, con colegas, revisando literaturas o a través de tu tutor que te puede orientar para que realmente desarrolles o enuncies una excelente pregunta de investigación. Puede ser también a través de una reunión con varias personas, haces un torbellino de ideas o una lluvia de ideas y de allí puede surgir esa pregunta de la investigación. La pregunta de la investigación da inicio al estudio sobre algún tema específico. Realmente la pregunta de la investigación es la que te orienta. Si no tienes una pregunta de investigación, ¿cómo puedes realmente hacerte el planteamiento del problema? Por lo tanto, te puedes preguntar qué es lo que tú quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, dónde lo quieres,
y dependiendo del fenómeno que vayas a estudiar en el entorno social o en el entorno empresarial o donde tú lo vayas a aplicar. Ok. ¿Cuáles son los aspectos? Vamos ahora con los aspectos formales de un título. ¿Cómo redactar un título? El título primero tiene que tener, dime. Bueno, aquí te lo estoy diciendo, te lo voy a decir. Primero debe tener 5 aspectos o 5 elementos. Primero, el propósito. ¿En qué es lo que vas a hacer? ¿Ok? Segundo, las variables causa y efecto, o la independiente y dependiente. La variable independiente es la X, es la causa. Y la variable dependiente es la Y, son los efectos. La que vas a manipular es la independiente y la que vas a medir es la dependiente. Luego va la unidad de estudio, a dónde se va a hacer, en qué parte se va a hacer, qué lugar, cuál es la unidad de estudio que vas a hacer, el lugar, y algunos títulos pueden llevar, si se aplica, el tiempo, pero realmente en esta oportunidad nada más llegamos hasta el lugar. No debe ser una expresión de juicio de valor, que yo creo, que yo considero, no. El título, cuando sea redactado, tiene que ir ubicado en el centro de la página, en negrilla, tamaño 14, en forma piramidal invertida, sin un punto al final del título. Los títulos no llevan punto. ¿Me explico? En este caso, si yo digo aspectos formales, no debo colocarle un punto aquí porque es un título. En este caso sí, porque estamos hablando de elementos que estoy describiendo en cada uno. Espacio interlineal sencillo. Y este título no debe llevar siglas, ¿ok? Ni nombres en inglés, ni abreviaturas. No se subraya, ni va entre comillas, ¿ok? Esta es una estructura de el problema en sí para realmente ubicarnos en la problemática o la temática que vamos a hablar. Ella se divide primero en el problema. ¿Cuál es el problema en sí que vas a estudiar? Eso es lo primero que tienes que desarrollar o ubicar. ¿Cuál es el problema que yo quiero desarrollar? Luego de que tengas claro cuál es el problema, surge la necesidad. Si existe, si estás investigando algo es porque hay una necesidad, no debe haber sido investigada, o por lo menos en el área donde tú vayas a realizarlo, no debes cometer el error de copiar o plagiar otro trabajo. Dentro de esas necesidades se circunscriben las dificultades que hay con respecto a este problema, y en el entorno serían las circunstancias. ¿A qué se refiere el problema? A una realidad, ya sea una realidad empírica o una realidad conceptual. Por eso te coloco un enfoque allí en la parte superior que se llama teoría y concepto, que se refiere a la realidad conceptual, que pudiéramos tomarlo en el título, debe ir ya sea como una causa o como un efecto, dependiendo de dónde lo ubiques en el título. Por eso el título debe tener tanto la causa como el efecto. Eso más adelante lo vamos a ver. Los hechos. Esos hechos vienen relacionados con esa realidad. Esa realidad, como te dije, tiene un enfoque o una realidad empírica y una realidad
conceptual. Ya hablamos sobre la realidad conceptual. Ahora, hablando sobre la realidad empírica, se refiere a la práctica, a la experiencia, a los saberes. Esa realidad que tal vez tú conoces o tú por lo menos tienes una habilidad o una experiencia sobre el tema. Por eso es que cuando elijan un problema tiene que ser en el área donde ustedes sean fuertes, donde ustedes realmente se sientan cómodos para desarrollar ese trabajo. Aquí les coloco una fórmula gracias a una cantidad de personas que ya han hecho estudios y tomé como referencia algunos y al final saqué esta conclusión o esta imagen. ¿Ok? ¿Cómo formular el título? Todavía estamos en la pregunta de la investigación y en el título. Aquí hay una fórmula que se llama AQP. ¿Qué es AQP? ¿Ok? A es a dónde vas a realizar el estudio. ¿Ok? Ya sea una empresa, una institución, un ente, donde tú quieres hacer esa investigación. La Q se refiere al cliente, se refiere con quién, a quién o con quién vas a hacer esa investigación, en qué lugar, a quiénes afecta esa investigación. Entonces tú tienes que colocar quiénes son, en ese sentido, en el título, los que tú vas a mencionar durante todo el desarrollo de tu trabajo de grado. Y por último viene la P, que viene siendo el problema en sí. ¿Cuál es el problema que está afectando a esa empresa o a esos clientes que estamos comentando? Esto es una pequeña fórmula, una metodología que se aplica para todos los títulos, en este caso en forma general. Lógicamente hay variaciones, pero debería cumplir con esta fórmula AQP. Después de que tú tengas el AQP, vas a sacar las causas. Inclusive puedes usar esta diagramación que está allí y colocar cuál es tu empresa, dónde, quiénes y por favor apagarlo o silenciar los micrófonos para que no entre el ruido. Después cuando quieran hablar activan el micrófono. Esta fórmula AQP la pueden utilizar al momento de formular su título. Luego de que tengan el AQP, que es a dónde, el cliente o quiénes y el problema, van a buscar las causas. Por eso les coloqué allí unos dominó, en el cual el rojo es el que causa el desequilibrio, ¿ok? Y hace que se originen unas consecuencias, un efecto. ¿Cuál fue el efecto que ocasionó el dominó rojo? La caída de todos los dominós que estaban al lado de él. Entonces yo tengo que, de mi título o de lo que yo estoy investigando, debo sacar cuál es la causa, qué es lo que está ocasionando el problema en sí y cuáles son las consecuencias o cuál es la consecuencia madre, vamos a decirlo así, que está ocasionando este problema. Cuando yo ya tenga todo eso, tanto la causa como el efecto, me voy al aporte. ¿Cuál es el aporte que yo quiero? Cuando digo el aporte, ¿qué es lo que ofrece? Ok, para no colocar otra vez la O, para no confundirlo, vamos a admitir bienvenido al Keira y que acaba de entrar. Ok, entonces cuando ya yo tenga claro cuál es la causa y cuál es la consecuencia, me voy a de qué manera podemos ofrecer o aportar o dar
para mejorar esta situación. Un ejemplo. Vamos a un ejemplo para que estén claros para el momento de formular sus problemas. Yo voy a hacer la investigación en una empresa. ¿Y cuál es el problema que tiene esa empresa? La contaminación acústica o sónica. ¿Ok? Me voy y digo que el problema que la empresa es tal, para no decir el nombre, afecta a quién, a los usuarios, entonces en este caso los operarios de esa empresa que tienen problemas con la contaminación acústica o sónica. ¿Y cuál es el problema? La contaminación, ¿ok?, acústica. Entonces me voy, después que tenga claro cuál es el problema, quiénes son mis clientes o con quién y a dónde, en qué empresa, me voy a buscar la causa. ¿Cuál es la causa de esa contaminación acústica? Entonces digo que la contaminación acústica, la causa es la falta de equipos, que el personal no usa los equipos de protección tapaoídos, tanto internos como externos, o puede ser la causa también, porque ese viene siendo un efecto, lo que estoy comentando sobre la colocación de tapaoídos. La causa es que las maquinarias no tienen protectores adecuados para minimizar o mermar el ruido que genera cada una de ellas. ¿Ok? Ya tengo la causa, entonces sería, o puede ser capacitación. El personal no tiene una cultura con respecto al sonido y no usan los respectivos tapaoídos o protectores. Ok, me voy a la consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación acústica con respecto al problema que estoy planteando? Entonces, pudiera ser pérdida de audición, ¿ok? Está afectando, es una consecuencia de esa contaminación acústica. Entonces me voy, ya que tengo la consecuencia, tengo la causa y tengo aplicada el AQP, me voy a ¿qué ofrezco? ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer para mejorar este problema o eliminar el problema? Pudiera ser sensibilización del personal, puede ser capacitación del personal, cualquier otro que vaya a atenuar el problema en sí. Vamos ahora a la fórmula para redactar el título. Esta es la fórmula para la redacción de los títulos, lógicamente tomando en cuenta el AQP que estábamos hablando anteriormente. Esta fórmula, el AQP, es cómo yo pudiera conseguir todos los elementos que voy a utilizar posteriormente en la fórmula del título. En este caso tengo el problema más, puedo usar hay títulos que pueden llevar la causa o el efecto o la consecuencia. Por eso les coloqué causa, consecuencia y la D, que se refiere a dar la oferta, que es lo que yo ofrezco. ¿Ok? Después de eso viene el Q, que viene siendo el cliente. ¿Ok? Entonces yo pudiera redactar, vamos a redactarlo sobre la marcha, pudiera decir la contaminación, pudiera decir contaminación acústica, ¿ok? Aplicada, pudiéramos hablar a la empresa tal, en este caso, qué consecuencia o qué causa puedo decir entonces como problema, contaminación acústica que afecta, en este caso, a los clientes, en este caso serían los empleados, y en qué empresa
tengo que decir ubicada en Barquisimeto, Estado Lara, qué sé yo, dependiendo de dónde estén realizando el trabajo. Entonces, la P, que sería el problema, es la variable principal, es la, como se diría, es la causa. En este caso pudiera ser el problema en sí. ¿Cuál es el problema que está generando esta falta de audición o esta contaminación sónica? Entonces yo tengo que colocar el problema de primero, después viene la causa o consecuencia, y después viene la Q, que viene siendo el cliente o a quienes, y por último dónde está ubicada. ¿Ok? El título tiene que ser breve, no excederse de 18 palabras, en 2 líneas, no de salir 3 líneas. Pueden ser que salgan 3 líneas, pero entonces allí hay que colocarle 2 puntos y colocar el siguiente como un caso especial. Debe causar interés e impacto en el lector, debe ser preciso, claro y explícito. No llevar preguntas ni verbos en infinitivo, como decir analizar, corregir. No, los títulos van verbos no conjugados. En este caso, estudio, análisis, propuesta. ¿Ok? No lleva preguntas, no lleva ni siglas, ni fórmulas, ni palabras en otro idioma. ¿Ok? No debe estar cargado de palabras técnicas. En lo posible evitar artículos como los, en vez de decir la propuesta de diseño, colocan de una vez diseño, eliminan la y propuesta. ¿Por qué? Porque la propuesta, cuando ustedes vayan al objetivo general, van a decir proponer. ¿Ok? También estudio sobre la contaminación acústica. No, pueden eliminar estudios sobre colocan de una vez contaminación acústica como elemento que afecta, en este caso, el ambiente de trabajo o el área laboral. Todo depende de qué es lo que yo quiero reflejar. No debe llevar los, el, la, uno o unos. Proposiciones, tratar de que lleve lo mínimo posible. Se construye con palabras claves. Cuando digo palabras claves, son lo que hemos ya dicho, la variable dependiente y la variable independiente. Mostrar la respuesta en la problemática, responder el qué, el cómo y el dónde, lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando y dónde está pasando? El título enmarca los conceptos necesarios del marco teórico. Lo que estoy diciendo debe llevar la variable dependiente y la variable independiente. Aspectos formales. Se inicia con una acción, con un verbo, pero no conjugado. ¿Ok? Que no, como le dije, no debe ir estudiar sino estudio. No debe ir analizar sino análisis. No debe ir proponer sino propuesta. Debe estar alineado al objetivo general. El título tiene que tener relación o prácticamente es idéntico al objetivo general. Okay, solo que el título va a decir, el verbo viene en no conjugado y en el objetivo general ya viene conjugado. Si en el título dije análisis, en el objetivo general digo analizar. Y de ese objetivo general y el título al final tiene que ver con las conclusiones. Delimita el marco teórico del proyecto. ¿Ok?
Prácticamente el título me indica qué es lo que yo voy a hablar en el marco teórico. Debe ser coherente con las interrogantes que se van a colocar al final del planteamiento del problema. Ok, aquí ya hemos llegado prácticamente a la estructura que ustedes tienen que diseñar al momento de entregar el proyecto con los 3 capítulos. ¿Qué van a hacer? Esos 3 capítulos, esa estructura va a estar organizada en 3 partes. Las páginas preliminares, que comprenden la portada, constancia de aceptación del tutor. Luego se convierte allí, cuando le den el acta de veredicto, la inserta para entregar ya el trabajo final. Dedicatoria, agradecimiento, índice, contenido, el índice tanto del contenido como los cuadros, las figuras, y por último viene el resumen. Luego de eso viene el cuerpo del contenido, que contiene capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, si estamos hablando de el proyecto en sí, y al final la referencia y los anexos. Cuando digo el cuerpo